Hey, hola, 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 hola y bienvenidos a Fade to Black Coyote, el podcast donde hablamos de todo atrás de escenas de nuestra productora Black Coyote. Mi nombre es Miguel Simán, hola, y tengo el súper honor de conducir este episodio. Hoy vamos a hablar de Frankenstein, nuestra producción de teatro de octubre de 2021, ¿verdad? Si no me estoy equivocando, fue hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que pasamos bien ocupados y se me olvidó hacer episodios del podcast, pero aquí tenemos a Otto Rivera y a William Castillo. ¿Cómo están, mis estimadísimos? Te tenía en mute, William. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien. Aquí, contento de estar aquí otra vez. Es tu casa, bienvenido otra vez. Qué emoción tenerlos a los dos. Otto, hola. Hola, Miguel, estoy súper contento. El podcast es un componente auditivo. Si no hablas, nadie sabe que estás. Me escucho, hoy sí me escucho. Sí, ahí te escuchas. Bueno, Acércate un poco más al micrófono. perdón, Ahí es está. que cierta actriz de teatro me estaba escribiendo justo en ese momento en el teléfono para contestarle, pero no puedo contestarle. Entonces... Y le decís actriz de teatro para que todos sepamos que te mueves súper bien. Gremio. Claro, para que ustedes hagan sus suposiciones. Ahí pueden mandarnos en nuestro en vivo quién es la actriz con la que habla Otto Rivera. A ver, Frankenstein, lo empezamos ensayos en, creo que junio del año pasado. No me acuerdo de nada. Fue hace un montón. Pero estuvo bien chido. Fue más tarde, creo que fue junio porque estrenamos en... Estrenamos en octubre. Pero cuando ensayamos como 2 meses. Ensayamos menos de 2 meses. Ese fue el problema. Y si fue en octubre, ¿Y si fue en octubre? Fue entonces junio. comenzamos como en agosto. Agosto. Septiembre. Como a finales Ay, de puchica, julio. espérenme, es que yo soy bien inculto y no sé por qué pensé que junio era 2 meses antes de octubre. ¿Alguien más quisiera conducir este episodio? A ver, para aclarar, Otto Rivera interpretaba a Henry. A Henry. ¿Cuál era el apellido de Henry? ¿Te acuerdas del apellido de Henry? I don't recall. Yo dirigí esto y lo escribí. I pledge for the Fifth Amendment. Mentira. No es ese tipo de show, Otto. Y William interpretó a la criatura. Mucha gente confunde la criatura por Frankenstein, pero realmente en el show sos la criatura. Sí, aunque creo que la confusión viene de que la criatura luego también se identifica como uno más de los Frankenstein. Exacto. Qué chivo. Miren, no sé, ¿les gustó o no les gustó el show? Empecemos por ahí. ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan remotamente de qué se trata? Fue hace 11 meses. Yo me acuerdo y de hecho hoy en día, cada vez que veo en retrospectiva la obra, creo que me gustan muchas de las cosas que tal vez en su momento, por el día a día, por el corre-corre, de aprendernos las líneas, de poder salir con los ensayos, he tenido más chance de reflexionar también sobre la obra y la relevancia que tiene una obra como Frankenstein hoy en día, hablando de el mundo y de las cosas que estamos viendo. A mí me ha pasado con las 2 obras en las que he actuado con vos, que he disfrutado los personajes que me has dado para hacer. Y en cada uno he tenido como retos diferentes. En este principalmente fue el de entrenarme mucho porque iba a salir semidesnudo. Otto, por favor, eso es para todo público. Así que tuve que entrenar un montón y creo que sí, fue una experiencia súper agradable desde los ensayos hasta la última función, con sus dejos de estrés. No, hablemos, realmente haber. sí fue una experiencia tensa. O sea, yo soy el primero en decirte que no hubo... creamos un monstruo en el escenario y creamos un monstruo tras de escenas, porque así como vos ibas ensamblado de pieza por pieza, así íbamos ensamblando esto. Recuérdense que no empezamos con un texto, lo íbamos adaptando y escribiendo, y cada día era como que aquí hay una escena nueva. Y Bueno, el siguiente día, esa escena la hemos quitado del show, encanta. aquí viene la nueva escena. Un día antes del ensayo general nos diste la última escena, sí. Sí. A mí me encanta porque la gente que vino al estreno pudo ver la obra completa. Yo me acuerdo antes de estrenar que yo me paré en una silla y les dije, qué gusto estar haciendo Frankenstein de la manera que Frankenstein tiene que estar hecho. Por cierto, aquí hay una nueva escena. Bienvenidos. Y en 5 minutos estrenamos. Y sí, pero perdón que te interrumpí. La primera función duró 2 horas 40 minutos y Sí. la segunda duró 2 horas. 2 horas. Cortamos un montón de cosas que vimos que no estaban claramente funcionando. Que fue un acierto. Esta es una crítica Que fue un constructiva de acierto. nosotros, así que por favor hablemos. No, que yo creo que fue un gran acierto porque de verdad que era si para nosotros habían momentos en los que sentíamos denso, creo que para la audiencia es también una experiencia similar y yo creo que también se requiere de mucha
responsabilidad y mucha ética de decir, bueno, esto no está funcionando. Y creo que como el teatro es un arte vivo, tiene esa bondad de decir, bueno, podemos hacer esos ajustes. Que no me puede mentir ningún actor, ninguna actriz, ningún director de teatro que me diga que cada temporada se hacen ajustes de las obras. Entonces, yo sí creo que Frankenstein, como un buen hijo de Frankenstein, también necesitaba ir socando una tuerca aquí, ir socando una tuerca allá, que hizo que también fuera la experiencia que fuera y que también fue una muy buena experiencia para mí. Y quitarle ese brazo que tenía extra. Yeah. Estamos hablando de una escena, yo sé de qué estás hablando, que es cuando originalmente había una escena que Paolo Salinas, quien interpretaba al doctor Frankenstein, animaba, todo el mundo te está viendo estar en WhatsApp hablando con la actriz, pues del celular al lado, vea, este es un componente. Por cierto, así como los Pokémon, hemos evolucionado este podcast y ya estamos en YouTube, pueden ver esto en video y pueden ver a Otto faltándole el respeto a William chateando aquí al lado con una actriz. Voy a cortar esto, tranquilo, Otto, estoy haciendo mierda. Está bien, me gusta. ¿Qué estaba diciendo? William se está refiriendo a una brazo. escena que antes de reanimar a la criatura, ¿cómo es? Antes de darle vida a la criatura, el doctor Frankenstein, interpretado por Paolo Salinas, le da vida a un brazo. Y para eso metimos a William a un baúl. A un baúl. Y sacaba el brazo por un hoyo del baúl. Y lo ponías así, tenía una sábana tapando ese hoyo y al ritmo de la música el brazo se reanimaba. Pero como esa fue la escena que entregamos antes del estreno, Paolo Salinas le estaba haciendo, levántate, y William, cric, cric, no se movía, levántate, y William, cric, cric, no se movía el brazo. Y digo, William, ¿qué pasó? Puta, es que no escucho nada en el baúl. No se escuchaba Sí, absolutamente nada. Alepira, ya estabas aquí. Sí, Alepira la jefa de piso. Wow. Qué rápido. Cómo Primera ha pasado producción el de tiempo. como jefe de Sí, piso de sí, Alepira. sí, me encantó. Es cierto. Mi- Hola. Hola Ale, ¿cómo estás? Yo creo que Frankenstein es de estas obras que en un par de años vamos a recordar y vamos a poder decir que tal vez estaba adelantada a A su época. tiempo. No, mira, A su no, tiempo. discúlpame. Yo insisto que es una de mis obras favoritas de las que yo he montado. Llevamos, espérame, 1, 2, 3, 4, 5. Miguel está contando El Muro de la O sea, Fama. de la que Black estamos Coyote. haciendo ahorita es la 9ª. Y de las 9 ha sido una de mis favoritas. Pero es que es el componente técnico, el componente visual, el escenario giraba, por Dios. Y la historia Sí. estaba bien interesante la manera que la estábamos contando. No me quejo. A ver, y regresando, porque sí quería tocar un punto que William... es que te estamos interrumpiendo mucho, William. Mándanos a la mierda. No, es perfecto, yo hablo poco. No estoy aquí. No, una de las cosas que más me gustó es el reto que William tuvo, es inmenso, el cómo realmente contar una historia a través del cuerpo, porque William apenas hablaba. Totalmente. Y William, Sí. Creo que esa fue una de los retos que significó hacer la criatura, porque era la voz del personaje era su cuerpo. O sea, y no es que la palabra significara tanto, sobre todo en las primeras escenas en que sale la criatura, la palabra tiene muy poca relevancia en él. Pero luego, a medida que va adquiriendo también el lenguaje, su cuerpo no debe olvidarse, ¿va? Sino que también tiene que estar presente y su voz ya puede salir. Entonces ese redescubrir también como esta funcionalidad del cuerpo, como algo expresivo, como una herramienta de comunicación, es algo chivo y que me recordó también como los primeros ejercicios que se hacen cuando estás comenzando a estudiar teatro. Y yo no es por echarle flores a William, que igual se las he hecho y siempre se las he echado con este papel, pero es que creo que hizo un súper buen trabajo corporal. Y es que desde el momento en que entraba, la presencia que generaba el ambiente, porque creo que es un reto que solo con tu presencia, el sentirte de cierta forma intimidado, vea. Y a mí me da la risa porque, spoiler, la criatura mata a Henry. mata a todos. Mata a todos, Mata a todos. que es poético y es de mis escenas favoritas. Y recuerdo que yo soy un par de centímetros más alto que William, pero él tiene un Varios control pares. del cuerpo, él tiene un control del cuerpo tal que en ningún momento la estatura, digámoslo, que era un reto o sea, no fue ninguna dificultad, sino que al contrario, el control de su cuerpo y su presencia y él como actor es tan bueno
que literal no sometía y me sometía hasta del cuello, vea. No, y a ver, cuando uno dice Frankenstein, uno se imagina un hombre de 8 metros, gordo, grande, todo curado, y no, y nosotros somos personas normales. O sea, nadie, tranquilo, pues, todos pueden ser Frankenstein, y eso es lo que más me encantó. Me encanta eso y que hace más relatable o más que la gente se relacione como, hey, yo puedo ser esa persona o conozco a alguien que puede ser esa Para persona. contextualizar, yo soy bien flaquito y mido 1.60. Sí, pero no, a ver, se vio increíble. Era William, la criaturita. William, como mi abuela dice, hijo, qué bien se mueve ese muchachito que hizo. Yo, no, es un hombre y da miedo. Atrás de escena. Sí. Me estaba contando un amigo, pero hace como 2 semanas, que se paró al baño a media función y abrió el telón rojo para salir. Y William estaba ahí parado porque le tocaba entrar. Y dice, no sé, yo no sabía esta historia hasta hace 2 semanas. O sea, no me puedo recordar bien quién fue Ni yo, pero solo, exactamente. o sea, sé quién es, pero me dijo, salí, grité y la criatura me dijo, "Shh, cállate". A ver, solo para aclarar, era una entrada que William estaba esperando entrar al escenario desde la salida de la audiencia. Entonces, a ver, el punto es que William da miedo William cuando da tiene miedo. la mitad de la cabeza rapada, un vergo de Sí. cicatrices. Y ese Y el abdomen. maquillaje también. Todo público, por favor. Te amo. Hablemos del maquillaje. Bueno, era un proceso también largo. Yo tenía que estar aquí 3 horas antes de cada función porque 1 hora y 35 minutos de eso era solo para el maquillaje. Recordaros cuántas piezas eran. Me acuerdo que era un lente de contacto en un ojo para cambiarte un color de la cara. Era un lente de contacto en un ojo, en el ojo derecho, que es por el que casi no veo, así que no me afectaba mucho. La cicatriz de acá en la cara, otra cicatriz en espalda, la cicatriz en Y del pecho, otra cicatriz por aquí. Está hablando de las más todo el costillas. maquillaje. Para los Y que no literalmente andaba en calzoncillos toda la producción. Sí. No, fue Y un helado. reto. Y helado. Y muy helado. Cabe mencionar que William y yo éramos los últimos en irnos gracias a las situaciones de maquillaje en nuestros cuerpos. Ya vamos a porque- hablar de vos, no te adelantes, no te Sí. adelantes. Chan, chan, chan. Era 1 hora y media de maquillada y era otra hora de desmaquillada. Sí. Uy, yo me acuerdo las pruebas de maquillaje, ni hablemos de eso. Era un tema tan sensible. Es que es un cachimbo. Hicimos un montón de pruebas de maquillaje. Y cambiamos los productos hasta que todos nos sintiéramos cómodos. Estamos de tu lado, William, te estamos respaldando. Y es tu No, William. estoy hablando de Sí, cejas caídas. Pensé que iba a perder las cejas. Sí, literal. El primer día le Por el pusimos el maquillaje y pegamento. se lo empieza a arrancar y se empieza a A caer caer la las ceja entera de William. cejas. Y todos como que ¡no! Wow. Pero no, Ya me creció de nuevo. ya le creció de nuevo. Todos estamos bien. No, creo que mi parte favorita de la producción, así como lo hablaba con Ale Pira, nuestra jefa de piso, es cómo entrabas al escenario. Y toda esa escena de la transformación. He de confesar que una vez me dormí antes de entrar. Me dormí. Pero, porque- contextualicemos cómo entrabas primero. A ver, yo Contanos. entraba elevado en el escenario, atravesando la audiencia, en una cama metálica, O sea, una cama metálica que iba volando colgada encima de la audiencia. a través de unos cables de acero. Todo seguro, todo seguro. Pero yo me tenía que ir antes a ponerme ya en la posición en la que entraba, y obviamente estaba acostado. Y ahí respiraba también como para entrar relajado, no sé qué. Pero un momento me relajé demasiado, digamos, y me dormí. Pero me dormí como que 30 segundos, algo así. Pero no habías empezado a entrar al escenario. Estabas No. literalmente esperando. Entonces, obviamente por las poleas y todo eso hacía ruido cuando me elevaban. Y entonces cuando me elevaron, escuché el sonido De las primero. poleas. Pero- Buenos días. Yo lo que sentí es que estaba temblando. Entonces ahí me desperté. Y cuando me desperté, ya estaba así, que ya tenía que entrar. Wow. Y- Puchica, y esa camilla no era una camilla simple, o sea, tenía una computadora, tenía pirotecnia, tenía cables de seguridad.
Y es que esa escena no me pasa, era chivo. El escenario estaba girando, Paolo estaba controlando todo desde adentro. La camilla entraba, tenía que aterrizar justo en el momento preciso. Teníamos que procurar que no te engraparan la piel cuando aterrizaba. Sí. Y de ahí, cuando ya estabas conectado con todos los cables, agarraba fuego todo con pirotecnia y desde salía un cachimbo de humo y terminaba todo con una sola luz en donde se veía la silueta de William lentamente levantándose de la camilla. Increíble. Hay buenas fotos. Esa escena era increíble a tal punto que hace un par de meses me encontré a unas personas, esos son unos extranjeros que trabajan en El Salvador, que estábamos en este festival de música, cuando de la nada me dicen, no puede ser, vos sos el de Frankenstein. Y yo, sí. Mira, nosotros nos encanta el teatro, nos encanta estar aquí y de verdad que nos sorprende ver ese tipo de producciones en un espacio como El Salvador. De verdad que en Alemania me dicen, nos encanta el teatro, pero de verdad que no hemos encontrado una experiencia como esta. Mucha gente, Frankenstein es una de esas obras o esas puestas en escena, esa pieza artística que la gente o la ama o la odia. No hay gris. Es bien interesante. No hay gris. Y todo lo que le pregunto a la gente, ¿te gustó? Ugh. Es la peor mierda que viste en la vida. ¿Te gustó? Oh my God, vuelvan a hacerla. Sí. Es bien interesante. Pero no sé por qué. Quizás, artístico. como dice Otto, quizás estábamos muy... ¿Qué fue lo que dijiste? Adelantados. Estábamos muy adelantados y hay que regresar a hacerla en un par de años. ¿Les parece? Me atrevo. Me atrevo. Me atrevo. Otto, hablemos de vos rápido. Pero para contextualizar lo que nos vas a contar, Regina Cañas, nuestra queridísima Regina Cañas, quien actuó... Diosa Regina Cañas actuó de un montón de papeles. Incluso matamos a Regina como 4 veces en la preproducción. Nos manda una pregunta. Escuchemos. Una cosa es morir en escena y la otra es ser masacrado en escena. Y otro, cuando tú viste esa cantidad de sangre en tu ropa, en Frankenstein, ¿cuál fue tu primera impresión? Hay mucha gente que la sangre le causa mareo, le causa ganas de vomitar, pero ahí era tú, en ti mismo. ¿Cómo te sentiste? Wow. Saludos, Regina, la amo. Bueno, excelente pregunta. De verdad que creo que esta es de las experiencias más chivas que tuve de esta obra. Creo que definitivamente fue la muerte de Henry. Para contextualizar, Henry es asesinado por la criatura. Estaba coreografiado súper chivo porque acabamos de encontrar el cuerpo de Elizabeth y el Víctor Frankenstein, los dos están muy conmovidos a tal punto que pues la criatura encuentra a Henry, lo saca de escena. La cantidad de humo que había en el momento en el escenario hacía que yo no me viera dónde me iba y solo se escuchaban mis gritos mientras... Era chivísimo, era como una pared de Sí. humo y luz. Y solo ustedes se metían Sí. a la sombra y no sabías qué putas estaba ¿Qué acaba pasando de detrás. Solo pasar? se escuchaban los gritos. Los gritos, y en ese momento yo me tenía que preparar porque tenía un dispositivo de ultra alta mega con tecnología que consistía en una bolsa, Una bolsa en una bolsa Ziploc que con un cachimbo de sangre. con un cachimbo de sangre y mucho scotch en mi cuerpo, que tenía que preparar para que cuando William me quitaba, de hecho William hasta me ayudaba a desvestirme, en ese segundo Solo que se quitaba la teníamos- camisa. Aclarando. Justo en ese momento tenía que abrir esa bolsa para que cuando volvíamos a salir en escena, William, la criatura, me cortaba el cuello. Entonces yo en ese momento apretaba la bolsa y salía la El sangre. O sea, borbollón. la audiencia veía que William le arrancaba las cuerdas vocales y salía una erupción de Enorme. sangre, pero chivisísima. Chivísima, de hecho, era hasta una técnica, o sea, teníamos que encontrarle esta forma, cómo apretarla y en qué ángulo dejarla, porque si no, no salía la sangre. Respondiendo a la pregunta de Regina, yo creo que en el momento, la verdad es que yo creo que como está, de verdad que olía muy rico la sangre, Sí, fórmula secreta de Black fórmula Coyote. secreta, olía muy rico. Entonces yo no tuve problemas alguno, digámoslo, como con ese shock o como agradezco no tener ninguna experiencia cercana en la que he visto esa cantidad de sangre, pero cuando sí me pasaba a veces es que cuando me estaba desvistiendo y me quitaba la ropa y veía la ropa sucia y ensangrentada, que yo decía, qué feo. Vea, y tal vez un tema de imagen, vea, porque ya no era mío, sino que incluso como que me lo quitaba
y lo que cargaba ahí, vea, como esa ropa, la muerte y lo que significaba, porque creo que de los retos más grandes de ese momento era la limpieza de mi cuerpo al finalizar la obra. A pura toallita húmeda, A vea. pura toallita húmeda, un par de aguas que me tenía que echar, porque de verdad mis calcetines, mi ropa interior, zonas de mi cuerpo nunca antes exploradas, terminaban llenas de sangre. Entonces, sí creo que era un proceso, pero creo que también era muy rico. Entendía por qué era necesario y por qué también era tan importante para contar esta historia, que era la muerte de este personaje y lo que implicaba pues para la obra. Fíjense que yo tengo una teoría que la recepción del público al salir de todas nuestras presentaciones es bien como que, ¡qué increíble, qué chivo! Y la gente se toma fotos. Y vos veías la reacción del público al salir de Frankenstein y la gente iba viendo el suelo y salía del teatro. Yo creo que parte de eso no era que la gente odiaba la producción, sino que el simple hecho que salían impactados visualmente de lo que estaba pasando. Claro. Y nosotros estábamos tan acostumbrados a ver tanta sangre, tanto fuego, tanto pirotecnia, que era como que, otro día en el trabajo. Claro. Pero la gente quizás le pegaba en algún... Yo me acuerdo, mi papá me dijo, hijo, es que esto no es cualquier cosa. No sé. Sí, y creo que tiene también que ver con la pregunta que nos hacíamos también, ¿no? Al final de la obra. ¿Quién es el monstruo realmente? ¿Si la criatura o el que lo creó? ¿O nosotros mismos también con esto de discriminar a los demás por ser diferentes? Que no te importen los problemas del otro, sino solo los tuyos. Como esta indiferencia que hay. O incluso que me hace sentir el que me guste ver cómo se muere la gente en escena. Que eso es también una forma en la cual la gente venía al final. O sea, la gente viene a ver esta historia, que es una historia dura, que hay muertes, que hay vida, que hay amor, y hay como todo este romanticismo relacionado también como a la muerte, y que está muy acorde a la historia en el momento que se escribió. Pero también creo que es un llamado, vea, a la gente como de, hey, a mí también me gusta ver esto. Vea, o sea, yo también soy, ¿sabes? ¿Está bien que me guste o está mal que me guste? Ajá. Creo que me han hecho el puente perfecto para la siguiente pregunta. Gaby Rivera, quien era miembro de nuestro elenco de reparto, que hacía un montón de personajes, les manda esta pregunta que a mí realmente me parece espectacular. Hola Miguel, hola William, hola Otto, Hola. soy Gaby, la Elena Bonham Carter de Miguel. Y les quiero preguntar sobre criaturas y sobre Frankenstein, la obra de teatro. Les quiero preguntar, mucho se habla de cómo la ciencia ficción es un espejo de la realidad y de los temores humanos más profundos que se ven como sublimados o reflejados, ustedes saben mejor las palabras. Si pudieran crear un monstruo en la actualidad que refleje el zeitgeist, el espíritu de nuestros tiempos, ¿qué monstruo creen ustedes cómo sería ese monstruo? Gaby se merece un aplauso por Wow, esa qué pregunta, buen porque está aplauso. bien difícil. Sí. Te amo, Gaby, psicóloga. Me encanta. Si la ciencia ficción y el terror es un reflejo de lo que Ujú, de la sociedad, y Frankenstein se escribió fue hace un montón, no me acuerdo el año específico, pero antes de los 1800. ¿Qué monstruo crearían hoy en día para Wow. reflejar nuestra sociedad? Bueno, yo creo que los monstruos ya están bien hechos. Creo que caminan día a día. Y creo que sobre todo hoy tenemos un gran monstruo, que se puede hacer un monstruo dependiendo cómo lo veamos. Y sí creo que puede ser todo este tema del internet, de la inteligencia artificial. Creo que si tuviéramos, de hecho ya hay ciertos Frankensteins de inteligencia artificial, de esos experimentos en los que no sabemos qué tanto es tecnología, qué tanto es la ética, vea, de dónde empieza la vida, dónde termina, particularmente en el tema de la Pero tecnología. si tuvieras que crear un monstruo, ¿qué crearas? Yo creo que aquí voy a sacar mi lado pesimista de la humanidad, y es que realmente como sociedad no hemos cambiado tanto de la sociedad en la que se escribió Frankenstein, porque, o sea, seguimos teniendo los mismos problemas. Se sigue viviendo también de las apariencias, que quizás la mayor diferencia es esa, la evolución de la tecnología, pero realmente tampoco nosotros
estamos más conectados por tener acceso a la información o por tener acceso al otro a través de un botón. No nos estamos conectando. Tampoco nos preocupamos tanto por los demás. La cuestión del dinero también sigue siendo algo fundamental para marcar diferencias entre una persona u otra. Entonces creo que el monstruo al final Sigue siendo no el mismo. sigue siendo tan diferente. Puchica, Y sobre todo como haciendo esta reflexión también de quién es el monstruo, esta criatura que creamos o nosotros que provocamos esa y creación. nos acabas de validar que qué bien que hicimos Frankenstein hoy en día, porque entonces sí aplica todo lo que sigue siendo vigente. sigue siendo súper Ajá, relevante. que es una de las características de los grandes clásicos, ¿no? Que a pesar de que se escribieron hace muchos siglos, sus temas son universales y vigentes hoy día. Totalmente de acuerdo. Wow. O sea, en resumen, hiciéramos Frankenstein, pero le metiéramos tecnología. ¿Les parece? Sí. Fuera un Frankenstein robot que asesinara a la gente. Sí. Ese básicamente. De hecho, Tiene reconocimiento facial. Exacto. Tiene una cámara en un ojo y básicamente sabe toda tu Me vida en encanta. redes sociales. Es troll, mentira. Ale Pira, nuestra jefe de piso, les manda una pregunta. Yo quiero saber sobre su proceso de construcción de personaje que tuvieron que hacer para poder llegar a construir estos dos personajes tan interesantes a nivel emocional y físico. Espérenme que lo puse mal, lo voy a volver a poner. Hola Otto, hola William. Yo quiero saber sobre su proceso de construcción de personaje que tuvieron que hacer para poder llegar a construir estos dos personajes tan interesantes a nivel emocional y físico. Bueno, primero me sometí a un entrenamiento arduo físico como para definir músculos, digamos, que eso era como lo que se ve desde afuera, el envase, por decirlo de alguna manera, que sí tenía que tener una forma musculada porque se habla, ¿no? Que es bien fuerte, que es Definido, que que es una suma de un definido. montón de personas. Y así. Entonces, creo que sí, ahí el entrenamiento era algo importante para que se correspondiera lo que se decía de este personaje con lo que se veía también. De ahí a nivel ya expresivo, hicimos unos primeros ejercicios con Miguel en la que me proponía algunas premisas con las cuales moverme. Y luego yo con lo que encontramos en esos ejercicios, también hice yo como mi propia investigación de esto de, por ejemplo, cómo aprender a caminar de nuevo. Y Hermoso. con partes que además no son del todo tuyas. Entonces también pasa por un reconocimiento o un redescubrimiento del propio cuerpo, porque ya no es tu cuerpo tal cual. Yo me acuerdo que tuvimos un ensayo solo, William y yo, como de 2 horas, de venir a caminar y gatear. Yo salí de ese ensayo pensando, William me odia, lo hice venir para gatear. Pero no, fue la base de Claro, todos los o sea, movimientos. de ahí partió todo. Ajá. De ahí creo que ya a nivel como de carácter, de psicología, digamos así, del personaje, me sirvió un montón basarme en un personaje de Penny Dreadful, de la serie, Ay, muy bueno. que es la versión de Frankenstein, más humana también, y que además es un poeta. Wow. Ajá. Que de hecho no la quise volver a ver como para no irme demasiado a eso, pero sí. O sea, de ya lo la que había visto recordaba, antes de ajá, empezar ensayos. De lo que recordaba, tomé algunas cosas como de las características físicas, de la mirada y estas cosas que al final, conforme a los ensayos, también fueron cobrando sentido. Otto. Me encanta. Bueno, yo con respecto a mi proceso, yo empiezo mucho queriendo entender la historia de este personaje.
para caracterizarlo. Y recuerdo que de las primeras premisas que me dio Miguel, nuestro director, es que él era el mejor amigo, el que también tiene la voz de la razón. Y yo conecto un montón con eso porque yo suelo ser ese amigo en muchas conversaciones y con muchas dinámicas con mis amigos y amigas. Y desde ahí dije, bueno, me gusta mucho Henry y tenía muy claro, bueno, desde dónde lo tenía que llevar. Yo particularmente me gusta mucho colocar ciertos puntos de atención desde donde se mueve el cuerpo y con Henry lo había definido mucho la construcción desde el pecho, porque él es un poeta. Él es muy, a pesar de que tiene mucha razón, siente también mucho. Entonces, Henry tenía una construcción desde el pecho, también porque debatía. Henry debatía con sus compañeros en la academia, entonces él también hablaba un par de notas, un par de tonos un poco más graves que los míos, a diferencia de la voz que yo hablo. Y también me gustaba la idea de que él escribe muchas cartas. Entonces también construí un juego con las manos. De hecho, una vez hice un ejercicio para ver las fotos de Henry en Frankenstein y siempre tenía claro dónde estaba la posición de las manos, porque a Henry habla mucho con las manos, casi que es como que si siempre las manos lo acompañan, porque también las manos del poeta, del escritor, del que quiere tener la razón. Entonces Henry tenía como esa construcción desde ese lugar y sobre todo porque tenía una gran relación con Víctor Frankenstein. Acentuación, Víctor Frankenstein. Uno de los ejercicios también que yo hice para construir, sobre todo el juego de la mirada y la cabeza, era este ejercicio que se hace cuando estás estudiando actuación, de buscar un animal y la corporalidad de ese animal, el comportamiento y todo eso. Entonces yo me basé en un perro. Tiene mucho que sentido. los perros hacen esto como para enfocar y ver bien. Entonces ese era como mi punto motor, digamos, en cuanto a la mirada. Y fíjate que era una criatura que cuando recién nace, yo hasta ternura sentía por la criatura. O sea, sí se sentía como un cachorro que estaba aprendiendo Es que a conocer. eso es lo que a mí más me encantaba del texto y la historia que contamos, que al final del día la audiencia estaba siguiendo a la criatura. Los demás son los malos. Esa es mi manera de verlo. Wow. O sea, la criatura es la audiencia. Vos Sí. porque ves todo el trazo, desde que lo crean es un bebé y lo tratan Es el ser súper humano. mal y termina de vengándose. Lo Claro. tratan súper mal. Lo tratan mierda. Sí. ¿Y qué más humano que la venganza? Sí, o sea, perdón que me ría, pero es la verdad. O sea, termina Sí. sintiendo eso, pues. Es una persona. No saben las ganas que me dan volver a ver, de volver a poner esto en escena. Pero todavía estamos muy adelantados. No, a ver, quiero aclarar, me encanta, por más que digamos que estamos adelantados, yo no saben cómo la disfruté, sigue siendo una de mis puestas en escena favorita. Fue el reto más grande, es porque sí fue un monstruo y gracias realmente por sumarse al proyecto. ¿Algo que quieran agregar? Creo que hemos hablado de un montón de cosas. ¿Estamos bien? Váyanse. No, yo creo que solo es muy interesante como estos planteamientos, vea, como de hasta dónde estamos dispuestos a llegar los seres humanos. Creo que es una obra que hablaba mucho de eso, de los límites éticos, vea, como justo esa línea, como hasta dónde estamos dispuestos a llegar, qué hace a un humano qué hace humano a un humano y qué hace monstruo a un monstruo. Vea, yo creo que esas son preguntas que todavía nos podemos hacer hoy en día. Hoy el internet, como decía, que yo creo que el internet está lleno de Frankensteins y que esa es la eterna pregunta, vea, ¿somos producto de la sociedad en la que vivimos? ¿Sí o no? Voy a cerrar excelente, Otto. Voy a cerrar con esta pregunta para los dos. Si tuvieran que interpretar a otro personaje que no sea el suyo, ¿a quién les hubiera gustado interpretar? Wow, qué difícil. Ujú. Puede ser cualquier miembro del elenco. Creo que a mí me habría gustado quizá el doctor o el propio Henry. A mí me hubiese gustado dos personajes, la criatura, porque creo que hubiese sido un reto físico para mí, el poder interpretar desde ese lugar, desde lo físico y encontrar esa fisicalidad en mi cuerpo. Y segundo, me hubiese encantado, en esta obra no existe este personaje, pero en la historia de Frankenstein existe Igor, que es el asistente de Frankenstein. Entonces, creo que me parecería muy interesante también corporalmente cómo interpretar a ese hombre,
porque también es una especie de criatura medio extraña. Yo quité a Igor de la historia porque, te soy honesto, de mi punto de vista era lo mismo que tenía la criatura. Exacto. Compite con enfoque. Totalmente. Porque es alguien medio torpe. Sí, Entonces le iba a quitar el enfoque a la criatura. exacto, pero creo que también ese me hubiese gustado actoralmente como interpretar Eso está bien chido. otra cosa. Pero no sentís que eras el Sí. asistente del doctor siendo Henry. Sí. Es como que Igor se mezcló con Henry. Con Henry, claro. Porque Henry no es tan prominente en la novela tan Él como tal. como exacto. lo hicimos en el libro. En la- Señores, qué gustazo hablar. Ha sido un episodio bien, bien interesante. Pues, termino con esta pregunta. Yo sé que es como que siempre yo termino con esta pregunta, pero ¿qué hay de ustedes? ¿En qué están trabajando ahorita? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, yo sigo dando clases en el CENAR, doy clases de producción escénica y estoy trabajando con varios artistas, llevándoles la parte técnica de sus obras, así que en eso estoy. William está en todos lados, o sea, puede estar en ensayo con nosotros. Mañana vamos al Teatro Nacional y está Ahí está. colgado, colgando luces, después bajando por telas. No, es impresionante. Y gracias, William. No, realmente gracias. Somos Sí. pocos y es un gran rol educar. Representas más el futuro de este gremio que nosotros, así que te agradecemos. Es cierto. Otto, Bueno, antes que nada me pueden seguir en redes sociales como @OttoRivera. Siempre estoy ahí posteando las cosas que estoy haciendo. Les cuento que acabo de publicar mi primera obra de teatro. que está bien chida, yo ya la Me leí, encanta. tenemos que hablar. Se llama Cronómica de dos vidas. Está en el Cuaderno de Dramaturgia Centroamericano, volumen 3. Próximamente en librerías a finales de agosto, que esperamos que ya esté en un par más de librerías. Estoy trabajando siempre con Proyecto Dioniso, que es el grupo de teatro independiente con el que yo trabajo. Este año estrenamos, de hecho, en el acto 2 del Teatro Luis Poma, que estrenó esto un par de días. Estrenamos en noviembre, para que estén ahí pendientes. Estrenamos con la obra El Decamerón. Y pues próximamente me pueden ver aquí en el Teatro de Galerías en el musical Urinetown. Estoy emocionado. Hey, muchísimas gracias por vernos y escuchar este episodio. Síganos en redes sociales, métanse a blackcoyote.com. Aquí de todo lo que hemos hablado hay fotos de esto. ¿Sí? ¿Quieren ver a William Chulón? blackcoyote.com. ¿Quieren ver a Otto Muerto? blackcoyote.com. De veras, gracias a los dos por su tiempo. Que se repita, sigamos inventando. Y a ustedes, nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Adiós.